Eh, bueno, obviamente para hablar del golpe del 55 hay que hablar del sector antiperonista. El bombardeo a la Plaza de Mayo fue un atenuante muy grave primero para el pueblo argentino y segundo también para la relación de, del, del pueblo para con Perón, digamos. Ya había una especie de resquebrajamiento de Perón con el pueblo, y también había una, una gran duda con respecto a la figura de Perón, ¿no? Ya no era el mismo Perón de la primera presidencia, digamos, no tenía un apoyo masivo. De hecho, había gran parte de la clase media eh, en la cual ellos habían votado, y había apoyado a Perón, que empezó a manifestarse en contra del mismo Perón. El bombardeo a la Plaza de Mayo estaba marcado primero por la Fuerza Aérea, que estaba en contra de Perón. Eh, También la iglesia, digamos, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, ustedes lo habrán visto en el video, tenían una cruz con la inscripción Cristo vence. Eh, y también, obviamente, gran parte de la sociedad salió a festejar eso, ¿no? Eh, Ese fue un punto de no retorno. De hecho, Perón trata de establecer, fue una de las preguntas de uno de los trabajos prácticos que muchos tuvieron esa duda, cómo llamó Perón al discurso, que era el 5 por 1, el famoso 5 por 1, digamos. Perón sale a hablar, primero llama a que se calme un poco las aguas porque había muchos peronistas por la calle tratando de buscar una especie de revancha. Perón sale a calmar un poco las aguas y después sale a hablar mucho más hostil, con un discurso diciendo que por cada uno de los peronistas que cayeran iban a caer 5 de ellos. Como respuesta, el sector militar amenaza con bombardear los yacimientos petrolíferos de Mar del Plata y de Ensenada, si mal no recuerdo, y ahí es donde Perón se ve obligado a abandonar el país y exiliarse primero en Paraguay y después en Madrid. Bueno, esa es la corta explicación, digamos, de por qué Perón se va de Argentina. Presionado por el sector económico, presionado por el sector militar, presionado por la iglesia, que la iglesia manejaba mucha gente y a través de la iglesia se daban discursos muy fuertes en contra de Perón. De hecho, Perón lo obligaron a excomulgarse y se quiebra la relación completamente y por eso Perón se tiene que ir. Aparte porque ya la sociedad y los civiles estaban pagando los precios de una lucha política en la cual no tenían nada que ver. Eh, el comienzo de la Revolución Libertadora marca quiebres sociales, idas y vueltas constantes. De hecho, ustedes van a ver a lo largo de la Revolución Libertadora, primero una resistencia muy fuerte de parte del peronismo. De hecho, el partido queda proscripto, pero no el peronismo. No se permite al peronismo que se presente a elecciones. Sí se permitía que se presente la Unión Cívica Radical, que de hecho la Unión Cívica Radical, eh, por parte no la Unión Cívica Radical que representaba a Irigoyen, sino la otra, fue bastante cómplice de este golpe de Estado. De hecho, partidos como el anarquista y el Partido Radical colaboraron con el golpe de Estado y se proclama como presidente Lonardi. Eh, Trata de instalar un discurso bastante light, trata de llevar calma al pueblo, digamos, y con su vicepresidente tenían bastantes diferencias, que de hecho van a ser las dos posturas que se van a manejar a lo largo de la Revolución Libertadora. Leonardi decía por un lado, ni vencedores ni vencidos, y por el otro lado teníamos a Isaac Rojas, que era la línea dura de golpe militar, digamos. Marcaba a Perón como un tirano, de hecho fue el que le puso el nombre de la Revolución Libertadora porque venía a liberar
al pueblo del tirano de Perón, digamos. Marcaban a Perón como una persona que oprimía al Estado. De hecho, esta disconformidad marca el claro predominio de Rojas y la idea era tener una legitimidad política. Le digo esto porque también hay una especie de simulacro de elecciones. Esta especie de simulacro de elecciones era también para vender ante el exterior una figura de una democracia, de un golpe de Estado blando, vamos a llamarlo de esta manera, y para hacer elecciones en el tiempo estipulado. De hecho, ustedes habrán visto que durante el golpe de Estado se han hecho elecciones y el primero de los presidentes es Aramburu después de Leonardi. O sea, Leonardi queda a cargo del poder, pero por un par de días, y el primer presidente es Aramburu, que toma la posta de la línea dura en contra del peronismo y empieza una persecución directa al peronismo. Comienza el proceso de desperonización, ¿sí? Así se llamó, el proceso de tratar de quitar todo lo que tenía de peronista a la sociedad. Se eliminaron los símbolos peronistas, nadie podía cantar ni silbar la marcha peronista, no podían haber figuras ni cuadros ni de Perón ni de Eva. Todo lo que tenía que ver con el peronismo estaba prohibido por la ley. Digamos, había un artículo en la ley que prohibía eso. Interviene la CGT, que era un órgano importantísimo del peronismo. De hecho, por parte de Aramburu veían como algo peligroso la CGT, y él modifica lo que era el sistema electoral de los gremios. Acá es donde comienza a haber una resistencia peronista. ¿Desde dónde? Desde adentro de las fábricas. Si ustedes quieren marcar también un punto de partida de la resistencia peronista, empieza acá, dentro de los mismos sindicatos. ¿Sí? Dentro de las mismas fábricas comienza a haber una especie de mini organización que va a empezar a rebelarse en contra del gobierno militar. De hecho, una de las figuras de esas revueltas fue John William Cook, que más adelante va a ser la mano de Perón, la mano derecha de Perón, y va a organizar a estos movimientos que estaban en contra del sector militar. Después comienza quizás a verse una especie de vuelta de la figura de Perón, de tratar de ver cómo empezar a gobernar de una manera mucho más, no tranquila, pero sí no tan represiva. Comienzan a haber fusilamientos en contra de varios integrantes del peronismo. Después, lo que va a pasar como acontecimiento muy importante político es que la Unión Cívica Radical se divide de vuelta, ¿sí? Queda la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. La primera está con Frondizi a la cabeza y la segunda con Balbín, ¿sí? Frondizi va a hacer una especie de pacto con Perón, porque se estaba hablando de que se iban a llamar a elecciones próximamente para descomprimir la presión social, digamos. Me lo salteé esto, pero desde el punto de que empieza el gobierno de la Revolución Libertadora hasta el 58, comienza a haber distintas presiones sociales y distintos reclamos, con luchas clandestinas de parte de la resistencia peronista. Empieza a haber una presión social bastante grande y el grupo militar se ve obligado a llamar a elecciones. Frondizi va a ser el ganador de las elecciones, porque fue el que hizo el pacto con Perón. Las elecciones que se hacían siempre mantenían como ganadores al voto en blanco, porque la mayoría de la gente iba a votar por Perón, pero como el peronismo no se presentaba, ganaba siempre el voto en blanco porque la gente votaba en blanco. Entonces, al hacer el pacto Frondizi con Perón,
se cierra una especie de pacto y por eso gana el radicalismo en las elecciones. Eh, este pacto marca básicamente el objetivo político de todas las personas. Eh, Prácticamente no se podía gobernar sin un pacto con el peronismo. Entonces, Frondizi ve eso y más allá de ser radical, eh, responde a eso. Más adelante este pacto se va a romper porque Frondizi no cumple con su palabra, que era la de permitir la vuelta de Perón. Frondizi básicamente estaba presionado por los militares también, digamos, no podía cumplir con esa parte porque los militares seguían estando en el país y seguían acechando. Como quizás como resumen de este periodo, digamos, las idas y vueltas son constantes. De hecho, la presión social casi siempre obligó a los militares primero, a tener que ceder ante el peronismo. Segundo, también marcar que el gobierno de Frondizi no terminó, pero no por una cuestión propia, sino por una cuestión de debilitamiento de los militares, digamos. La presión social constantemente hizo que se pongan y se saquen presidentes constantemente. Frondizi no fue la excepción tampoco. De hecho, la gente y el apoyo popular que había tenido no lo bancó más, porque había incumplido con la palabra con Perón. De hecho, Perón mandaba constantemente a que haya huelgas y a que haya levantamientos en contra de los gobiernos y en contra de los militares. Prácticamente este gobierno está marcado por eso y se llega a permitir que el partido peronista se vuelva a presentar a elecciones, pero con la única condición de que el que se presentara a elecciones no sea Perón. Perón no estaba permitido que Perón vuelva al país y por eso el que se presenta a elecciones es Héctor Cámpora en el 72. 72 Cámpora se presenta como presidente y va a resultar ganador de esas elecciones que básicamente son de transición, ¿no? Porque cuando gana Cámpora, se permite que Perón vuelva al país y sea presidente nuevamente de Argentina. Fue muy rápido, ¿no? Creo que resumí 10 años de historia en 10 minutos. Se entendió esta etapa, se comprende bien el tema de idas y vueltas con respecto a los mismos militares, digamos. La contradicción no solamente era dentro del pueblo, sino también era de las facciones militares. Digamos. Había un sector de los militares que era un poco más blando, como lo repasé bien, y otro más duro, como el sector que representaba Aramburu, que buscaba la eliminación de Perón. El tema es que no se podía eliminar a Perón de la sociedad argentina porque el peronismo seguía vivo. De hecho, el peronismo es el que obliga constantemente a negociar con Perón y es el que permite también la vuelta en un futuro. ¿Hasta acá se entendió? Claro, es una explicación en francés la que dice Dani, digamos, Cámpora era puro cartel. Digamos, eh, Cámpora fue un gobierno de transición, de hecho el peronismo lo considera como el tío, digamos, porque fue el que permitió la vuelta de Perón al país, porque si no hubiese ganado las elecciones, no hubiese sido posible la vuelta de Perón al poder. De acá nos quedan repasar dos cosas bastante chiquititas. La primera es el año de gobierno de Perón, que es muy corto. Digamos, lo único que puedo decir de esa etapa es el malestar económico y social casi por completo. Digamos, Perón no pudo hacer nada, primero porque no tuvo tiempo, porque en el 74 fallece. Segundo, la presión constante del mismo peronismo. Perón ya no era ni el Perón de la primera presidencia, no era ni el Perón de la segunda. Era un Perón mucho más militar, que de hecho él siempre fue militar, nunca dejó de serlo. Era un Perón mucho más cercano a los sectores conservadores del peronismo, a los sectores más empresariales, digamos, el sector más económico del peronismo. Y de hecho,
en el famoso discurso de la Plaza de Mayo, donde la juventud, el sector sindical y el sector empresarial lo va a recibir a Perón, él decide inclinarse por el sector empresarial y echa de la plaza a la juventud peronista. Esa presión dentro del mismo peronismo también hizo que se caiga gran parte de su poder. Dentro de su mismo sector se lo criticó mucho por eso. De hecho, el sector más reaccionario, que eran los montoneros, la FARC, se lo cuestionó por haber hecho eso. Y bueno, todo deriva en la muerte de Perón y en la elección como fórmula presidencial, Perón, digamos, Juan Domingo Perón como presidente a la cabeza y Isabel Perón como vicepresidente. Isabel Perón, la realidad es que era una figura. Era vicepresidente por ser la mujer de él y se inclinó por ella. Esto no hace falta que lo pongan, en realidad no está bien que se lo diga, pero se inclinó por ella más que nada para no generar un conflicto dentro del sector peronista. A ver, como el peronismo está dividido en 3 espacios, el sector sindical, el sector empresarial y el sector de la juventud, él tenía que elegir un candidato que represente alguno de esos 3 factores. Él no se decidió por ninguno de esos 3 y llamó como vicepresidente a su mujer. La cuestión es que Isabel Perón no era política. Entonces, al no ser política, no tenía un peso y durante su periodo de gobierno, 75 y 76, se va a rodear de los que van a ser los artífices del golpe militar del 76, que son Martínez de Hoz, por un lado, después, no me sale el nombre, Alzogaray me parece que es, que son las figuras que van a gobernar en el 76 y que le van a hacer el golpe de Estado de Isabel Perón, por no saber nada de política, básicamente. Pero esta es toda la transición que ustedes tienen que hacer. Digamos, cómo empieza Perón en el poder, cómo es su segundo gobierno. Acuérdense, el primer gobierno es todo color de rosa, en el segundo se va entorpeciendo un poco y ya en el tercero, esto después cuando vuelve a la Argentina, él solamente está un año en el poder y prácticamente que se destruye la figura de él, termina siendo muy cuestionado, de hecho muere, pues ya era bastante grande, muere en el 74 y deja a cargo en el 74, 75, y deja a cargo a Isabel Perón, una persona que no tenía la menor idea de lo que era la política, y por eso se rodea de la gente que se rodea y le termina haciendo un golpe de Estado prácticamente regalado, porque no tenía la menor idea de cómo conducir un país, porque la revolución social era constante, digamos, los montoneros reclamaban de que Isabel Perón no representaba el peronismo, el sector sindical lo mismo, el sector empresarial la acompañaba, digamos, había una disputa por el poder muy grande y terminó desembocándose en un golpe de Estado que fue el último golpe de Estado militar. No sé si fui claro, no sé si se comprendió, fui muy rápido, igual el miércoles que viene yo voy a hacer otra clase, quédense tranquilos, tranquilas, tranquiles. Yo no tengo ningún problema de que ustedes me consulten, no, yo sé que me extendí bastante, de hecho somos menos de lo que empezamos, pero si ustedes quieren preguntarme algo, yo el miércoles que viene voy a hacer otra clase, ¿sí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué nos recomendaría así para ir resumiendo? Yo tengo idea de mirarme todos los videos de nuevo, no sé si sirve. Mira, yo creo que ustedes cuentan con una gran ventaja que es la de tener los videos. Yo creo que esos videos están muy buenos. Aprovechenlos, mírenlos. Lo que sí les recomendaría a la hora de leer es, si tienen algo que leer, traten de sacar ideas principales. Un buen consejo que yo les doy es esto que les dije recién. Con esos 3 ejes, ¿no? Los 3 ejes, lo político, lo social y lo económico de cada momento histórico. Y no entiendan a cada momento histórico como algo separado. Digamos, no es que Irigoyen no tiene nada que ver con Perón.
Puede ser que estén muy distantes en cantidad de años, pero sí tienen mucho que ver porque de hecho nada de lo que hizo Perón hubiese sido posible si Irigoyen no hubiese comenzado esa tarea, ¿sí? Sí. Eh, Así que nada, bueno, ahí Nati está diciendo que tiene un resumen. Todo lo que sea para ayudar, úsenlo. Vean muchos documentales, mucho Felipe Piña. Miren todo lo que tengan que mirar, digamos. De acá al jueves que viene hay tiempo. No sé si alguno rinde mañana. Si alguno rinde mañana, por ello lo tienen mucho más avanzado el tema, pero tienen tiempo, tienen toda una semana para leer, tranquilos, no se desesperen, no tengan miedo, sobre todo, no tengan miedo. Ya. ¿Sí? Repasen tranquilos, tómense 1 o 2 horitas, descansen 1 o 2 horitas, tranquilo, Pero también tranquilo. están los trabajos. Yo me dije que no sé si estudiar los trabajos también porque es que todo no encima. Así por decir. El tema de los trabajos es que son un montón de respuestas, quizás son, no sé, 10, 20 respuestas por trabajo y, y no sé efectivamente cuántas preguntas de los trabajos van a estar en el final. De hecho, es la primera vez que se hacen trabajos prácticos para historia, les cuento. Lo que pasa es que los tienen que evaluar de alguna manera. Pero eh, es una buena guía los trabajos, digamos, porque por ahí les puede marcar en qué van a hacer más énfasis los profes, pero otro consejo, no se pongan a comparar qué hace un profesor con qué hace otro. Porque el final es general, digamos, el final te va a tomar cualquiera y el final va a ser para todo lo mismo. Eso sí, si hay algún profe que vio un tema y otro profe no vio otro tema, obviamente no te lo van a tomar. Si vos ponele, Cristian, viste algo que Adriana no vio, obviamente no le van a tomar eso. Ay, qué bajón. Tranquilos, cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Dale, estás en los grupos, ¿no? De WhatsApp. Estoy en algún que otro grupo de WhatsApp estoy. Dale, ¿Sí? comunico por ahí. Nos vemos, chicos. Suerte. Dale. Le damos